largamos con el ciclo de charlas de geopolítica. La idea es periódicamente, quizás cada 2 meses, generar una nueva charla. Y bueno, simplemente darle la bienvenida en nombre de la Sociedad Urbana. Y bueno, y pasarle la presentación a la moderadora, Lucía Chu. Bueno, buenas noches, gracias por estar acá. Mi nombre es Lucía Chu, soy periodista de La Diaria, de la sección de política. Voy a estar moderando un poco acá la charla. Como decía José, un poco la inauguración del ciclo es un problema central, o bueno, un tema central para entender el presente y el futuro. Entiendo que es esta disputa global entre China y Estados Unidos. A partir de los distintos enfoques de los invitados que ya van a ver, creo que tienen unos perfiles bastante diferentes. Nos proponemos analizar como el proceso de disputa estratégica entre estas dos potencias, muy vinculado a la guerra comercial, pero que la excede también a otros asuntos, ni que hablar, bueno, militar, industrial, tecnológico, natural, por recursos naturales y demás. Por poner un ejemplo, un aspecto cada vez más determinante es en el marco también de este auge de conflictos bélicos, es la disputa por la dependencia de los recursos estratégicos, no sé, por ejemplo, las tierras raras, en el que China, tiene gran capacidad como para extraerlas. Trataremos de entender qué rol juegan en la guerra comercial, por qué ubica la rivalidad en este contexto también de fuerte interdependencia entre China y Estados Unidos. Además, un tema clave también en la charla es el rol de América Latina, con sus vastos recursos naturales, su cercanía a Estados Unidos, su vínculo cada vez más fuerte con China a nivel comercial y de relacionamiento. Así que nos proponemos también pensar un poco qué importancia reviste para la región la disputa, qué lugares tiene para jugar en el medio de la guerra comercial o de la disputa por hegemonía. Y nada, no me extiendo mucho más, pero los presento. Nos acompaña Mónica Bruckmann, que es socióloga y doctora en ciencia política, peruana, profesora e investigadora de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es también fundadora del Grupo de Trabajo sobre Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el CLACSO. Y también nos acompaña Ricardo Barbosa, que es capitán de navío retirado de la Armada Nacional, licenciado en Ciencias Políticas y magíster en Relaciones Internacionales. Actualmente es docente en el Centro de Altos Estudios Nacionales, la Maestría de Estrategia Nacional, en la Escuela de Guerra Naval y en la Facultad de Derecho en la carrera de Relaciones Internacionales. A ambos muchas gracias por estar acá. La dinámica un poco es, ellos van a hacer una exposición de unos 15, 20 minutos, luego van a haber algunas preguntas también del público y para eso les paso el WhatsApp, que es 099-380-445, ahora lo repito, pero por ahí van a poder dejar las preguntas que les vamos a ir haciendo después, luego de las exposiciones. Lo repito, 099-380-445. Si tienen alguna pregunta, se la dejan ahí a José, creo, y yo las voy a ir procesando y pasándoselas a ellos. Así que bueno, capaz que arrancamos por Mónica. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Es una enorme alegría estar aquí compartiendo esta velada con ustedes, compartiendo algunas reflexiones que forman parte de nuestras investigaciones hace algunos años y sobre todo una gran alegría de ver cómo están haciendo este proyecto tan importante y tan necesario y ojalá que pudiéramos reproducirlo en otros países y ciudades de América Latina. Crear espacios de reflexión, espacios de encuentro, espacios de cultura, de música y también de debates que están en el centro de la coyuntura mundial contemporánea. En relación a la exposición inicial que tuvimos sobre los grandes temas que nos preocupan hoy en día, lo primero que me gustaría colocar aquí es que la disputa entre China y Estados Unidos en realidad es una disputa de algunas décadas. Tal vez lo que estamos viendo en este momento
Además, hay que decir que vivimos un mundo de transformaciones profundas y con un tiempo histórico que cada vez más adquiere una velocidad que nos sorprende. Esta tarde, en alguna de las entrevistas que tuvimos sobre estos temas que vamos a discutir ahora, alguien decía, bueno, ¿cómo es posible que China en 35, 40 años se haya convertido en la primera economía del mundo? Esto ocurrió en el 2014, cuando China pasa a tener el Producto Interno Bruto más grande del mundo, medido por poder paritario de compra del dólar, es decir, un dólar relativo a su poder de compra local. Y la verdad es que esto parece una cosa medio fuera, no solamente fuera de lo común, muy difícil de entender, pero un economista alemán que se chilenizó, se latinoamericanizó en los años 60, 70, uno de los teóricos de la teoría de la dependencia, tenía una hipótesis muy interesante. Él decía, bueno, pero es que no nos olvidemos que China ya fue un imperio mundo, China ya fue una economía mundo, China ya tuvo la vieja ruta de la seda que organizaba el comercio de la Euroasia desde 200 años antes de Cristo a prácticamente final del siglo XVII. Es decir, antes del inicio de la revolución industrial en Europa, las revoluciones industriales y el capitalismo, China ya fue el centro de la economía mundial. China exportaba lo más sofisticado que una Europa feudal consumía. Eran las prendas de seda, los persas exportaban hacia Europa, las alfombras y todo el consumo suntuoso europeo venía de Asia, de India y principalmente de China, la porcelana, las especias, que fueron tan importantes inclusive para crear condiciones para las revoluciones industriales, porque fue gracias a las especerías y a la charcutería que los europeos consiguen almacenar proteína animal durante el invierno y por lo tanto tener condiciones de mantener una mano de obra obrera en capacidad de trabajar a lo largo del año entero. Entonces, estos aspectos que parecen secundarios en realidad fueron muy importantes para la acumulación europea que dio origen a la revolución industrial y el origen al capitalismo. Entonces, esta es una explicación bastante interesante que nos muestra cómo el proceso chino de los años, final de los 70, inicios de los 80, con la apertura de una economía campesina que era la economía china, en realidad es la reorganización, en primer lugar, de una visión civilizatoria de larguísima duración y, en segundo lugar, la reorganización de capacidades políticas, diplomáticas, comerciales y manufactureras industriales que China tiene hace más de 2000 años, ¿no? China se reconoce como una civilización con casi 4.500 años de existencia continua y que aportó mucho a la humanidad. Entonces, inclusive es esta conciencia del proceso civilizatorio chino y de los aportes que hizo China al mundo lo que de alguna manera empodera a la China contemporánea. Si vemos la nueva ruta de la seda que se lanza en el 2013 como un proyecto de reorganización del comercio de China en Asia y que en el 2014, un año después, ya tenía 21 países miembros y que en este momento tiene más de 148 países miembros. En realidad, después de Naciones Unidas, la nueva ruta de la seda es el espacio de coordinación política, económica, cooperación económica más grande que tenemos en el planeta, con religiones diversas, orientaciones políticas diversas en todo lo que es la vieja Euroasia, que emerge como un espacio con un gran dinamismo económico a partir de China, de India y en general de los países de los BRICS, integra toda África y del cual forma parte 21 países latinoamericanos, la nueva ruta de la seda. Entonces, lo que hemos visto en el proceso de fin del siglo XX y comienzo del siglo XXI es, en primer lugar, una China que crea las zonas especiales, zonas económicas especiales en el sur de China, ofreciendo a las empresas más importantes del mundo en todas las áreas de producción, automovilística, productos de consumo final, electrónicos, etcétera, la posibilidad de producir al sur de la China continental con mano de obra calificada, con una buena infraestructura, con incentivos tributarios, etcétera. Con esto China consigue el proceso más importante de transferencia tecnológica que hemos vivido desde el propio inicio del capitalismo en el siglo XVIII, fin del XVII y XVIII hacia adelante. Es decir, China a partir de este proceso consigue una transferencia tecnológica
para sus unidades de producción de prácticamente todas las áreas de producción a nivel mundial. En este momento China ya no es más un país interesado en transferencia tecnológica. Es un país que está disputando la ciencia en campos de frontera y que ya domina el desarrollo científico más importante en algunos campos sensibles como la producción de energía limpia y renovable, principalmente la energía solar, la electromovilidad a nivel mundial, la producción de vehículos híbridos eléctricos y vehículos eléctricos. El 50% de los vehículos del mundo, eléctricos del mundo, que es apenas 2% del parque automotriz mundial, circulan en China. El 70% de la producción de estos vehículos se realiza en China. China en este momento es responsable del 32 a 33% del valor agregado mundial, es decir, del proceso industrial mundial, de la industria mundial. Estados Unidos, que representaba 25% hace 10 años, en este momento no llega al 18% de la producción industrial mundial. Y uno podría decir, bueno, es un proceso industrial que no es tan importante como el proceso de innovación y de avance científico-tecnológico. Pero la verdad es que, y además algunos analistas de revistas importantes como el The Economist en Inglaterra o el Foreign Affairs, que analiza la política externa de Estados Unidos y la interna también, el Washington Post, ya han hecho el siguiente análisis. Para poder tener mayores condiciones de innovación, es necesario poner las manos en la masa, es decir, es necesario participar del proceso industrial, porque es en el proceso de transformación industrial que se producen las condiciones de innovaciones. Entonces, cuando Estados Unidos se concentra en una economía de servicios y deja la industria para los países asiáticos, primero Japón y luego China, y junto con China todo el sudeste asiático, en realidad perdió posibilidad de una base material para la producción de la innovación. Entonces, la industria no es solamente producción industrial, es también producción de condiciones de creación, de innovación, de ciencia y tecnología. Eso es una cosa muy interesante. Entonces, en este momento tenemos a una China que produce 1 de cada 3 productos que se producen y consumen en el planeta. Es una China que es responsable de más del 50% de las patentes a nivel mundial. En este momento Asia es responsable del 65% de las patentes cada año, que son exactamente las innovaciones que se producen cada año, y América del Norte, que incluye desde luego Canadá y México, pero principalmente Estados Unidos, es responsable del 22% de las patentes a nivel mundial. Europa 19%, es decir, ha habido una inversión en las cifras de producción de innovación expresadas en uno de los indicadores más comunes, que es las patentes a nivel internacional. Pero además la cuestión financiera. Tenemos aquí representantes del sector financiero importantes en nuestro debate. La cuestión financiera es muy importantísima porque vemos que emerge un nuevo orden financiero internacional. Tenemos un debate entre algunos analistas que dicen, no, en realidad tenemos un desorden financiero, y puede ser, porque lo que tenemos en este momento es una asociación de países, un bloque de países como los BRICS, que vienen proponiendo, por lo menos hace 3 reuniones anuales, es decir, desde el 2022-23, la creación de un sistema de pagos paralelo al occidental que se expresa en el SWIFT. El SWIFT es un sistema de comunicación ultra seguro de información bancaria a través del cual se pueden realizar transacciones entre Uruguay y Argentina, entre un país y otro. Un país que esté fuera del SWIFT o un banco que esté fuera del SWIFT no puede operar internacionalmente. A través del SWIFT operan más de 11.000 instituciones financieras en el mundo. Y es exactamente el dominio que tiene Europa y Estados Unidos del SWIFT lo que ha convertido al SWIFT en un instrumento de punición política y de bloqueo político. La expulsión de países que
son desagradables a la visión de ciertos países occidentales del SWIFT, ocasionó un impedimento, una barrera para la operación financiera internacional de estos países. Esto ocurrió con Cuba a través del bloqueo, ocurrió con Venezuela, ocurrió con Rusia, ocurrió con, sistemas políticos y países que Europa y Estados Unidos querían punir. Entonces, cuando el BRICS se propone la creación de un sistema de pagos ultra seguro paralelo al SWIFT, lo que está proponiendo en realidad es crear un instrumento que va a retirar la capacidad de bloqueo económico y de punición de Occidente. Y esto es un aspecto geopolítico muy importante. No solamente es un asunto financiero, pero es un aspecto geopolítico muy importante. El salir del patrón dólar para el comercio internacional es otro fenómeno que se viene produciendo en los últimos años, es decir, los sistemas únicos de compensación que permiten a Brasil vender productos a China en reales y China vender productos a Brasil en yuanes a través de sistemas de compensación cuyo tipo de cambio se cierra cada 24 horas. Quiero decir que estos sistemas únicos de compensación ya fueron utilizados aquí en América Latina cuando propusimos en América del Sur la creación del Banco del Sur y tuvimos el Sucre, que fue el primer sistema único de compensación entre operaciones entre países del ALBA, por ejemplo. Es decir, nosotros de alguna manera fuimos pioneros de este tipo de propuestas. Lamentablemente no tuvimos la decisión política de llevar adelante esas propuestas, la nueva arquitectura financiera regional, el Banco del Sur, etcétera, y estas propuestas fueron hechas antes de la creación del nuevo Banco de Desarrollo, los BRICS, etcétera. Pero entonces estos sistemas únicos de compensación y el mantener y profundizar el comercio en monedas locales lo que hace es desafiar al dólar como moneda internacional. Pero permítame decirles aquí que lo que más está desafiando al dólar como moneda internacional es la política de Trump en este segundo gobierno, porque con la guerra tarifaria, la guerra arancelaria a nivel mundial, la volatilidad del dólar ha sido muy grande y sigue siendo muy grande. Entonces, ¿qué es lo que representa el dólar en este momento? Es una moneda de baja seguridad financiera y hemos regresado al patrón oro, que siempre en las grandes crisis se regresa al patrón oro como un mecanismo de defensa de las economías nacionales. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Por eso es que el oro tuvo una disparada en el precio internacional y, inclusive los propios bonos de la deuda pública de Estados Unidos, que se negocian en dólar y que eran altamente seguros a nivel mundial, ahora son altamente inseguros. Los países que son tenedores de los bonos de la deuda pública de Estados Unidos están comenzando a vender estos bonos. Japón lo hizo, China lo está haciendo. China era el principal acreedor de la deuda pública exterior de Estados Unidos y comenzó a vender estos bonos ya hace algunos años y ahora ya no es el segundo, es el tercer tenedor de los bonos de la deuda pública de Estados Unidos. El otro elemento es justamente la dimensión de las deudas públicas. A diferencia de la crisis de las deudas externas de los años 80 y 90 en nuestros países, los países de la llamada periferia, América Latina tuvo esta crisis, la última gran crisis de la deuda externa fue el caso de Argentina y la quiebra de Argentina en el 2001, 2002 y todo lo que eso significó. En este momento los países más endeudados son los países del norte, del llamado norte global. En primer lugar Japón. Estados Unidos pasó de ser el 11º al 9º y ahora es el 5º país más endeudado a nivel mundial en términos relativos al Producto Interno Bruto, pero en términos absolutos es la mayor deuda pública que tenemos a nivel mundial. 40% de esta deuda es externa. ¿Y quiénes son sus acreedores? Japón, China, es decir, exactamente las economías que en el caso de China no son, amigas de Estados Unidos en este momento desde la visión de Estados Unidos y de Trump principalmente, que consideran a China una gran amenaza a nivel mundial. Yo había puesto aquí mi cronómetro, creo que ya me estoy acercando al fin. Pues bien, entonces lo que yo quería colocar aquí es que hay muchos elementos económicos, financieros, científicos, tecnológicos que muestran que
desde fines del siglo pasado a inicio de este siglo hay un sistemático y permanente declinio de la economía de Estados Unidos y la economía occidental, y un ascenso de las economías asiáticas principalmente, pero junto con Asia en estos últimos tiempos, inclusive una África que recupera su visión panafricana para sentarse a la mesa de negociaciones con China. Y hay un ascenso de China como el nuevo centro hegemónico, el nuevo centro de la economía mundial, el nuevo centro de la innovación y el desarrollo, que es lo que China ya fue hace 2000 años, hace 1500 años, hace 8 siglos atrás. Entonces, este es un aspecto interesante para pensar la velocidad de las transformaciones en el sistema mundial contemporáneo. Pero además es interesante para pensar la violencia de este proceso de reorganización del sistema mundial a través del instrumento de la guerra en este momento. Recordemos que el discurso electoral de Trump era acabar con las guerras, disminuir la inflación y crear empleos. Y por eso se desarrolló toda la política absolutamente violenta contra los inmigrantes en Estados Unidos. Entonces, me faltan 2 minutos, ¿verdad?, para llegar a los 20. Entonces, este proceso es muy interesante de ser visto en esta media duración del desarrollo de los acontecimientos, porque lo que van a mostrar es, en el caso específico de la coyuntura actual, que Trump no consiguió industrializar al país, que era el gran pilar de hacer grande América otra vez. No consiguió controlar la inflación, al contrario, la inflación está galopante a partir justamente de su instrumento del comercio como instrumento de guerra. Lo que le queda es la fuerza y el poderío militar. Y es exactamente lo que estamos viendo en este momento, un poderío militar que desde luego es un ámbito en relación al cual Estados Unidos tiene una supremacía indiscutible. En la guerra aérea, no necesariamente en la guerra terrestre. Hay una disputa todavía con Rusia muy importante. Pero entonces lo que estamos viendo es un proceso de transición de una hegemonía que era Estados Unidos, todavía sigue siendo, pero con grandes dificultades económicas, científicas y tecnológicas, y el ascenso de un nuevo hegemón que sería China, y junto con China importantes países de Asia como la India, como Indonesia, y junto con China todo el sudeste asiático. Digamos que este sería el panorama más general de lo que tenemos ahora en este contexto de guerra desde el 2026, el inicio del 2026 en adelante, que tal vez podamos desarrollarlo un poquito más hacia adelante. Antes de pasar con Ricardo, quería recordarles el WhatsApp 099-380-445, por si quieren hacer preguntas de la intervención de Mónica y durante la intervención de Ricardo. Hola, hola. Bueno, buenas noches. Lo primero, felicitar a la organización, porque de repente por esto, y porque veo gente de todas las edades, nuestros hijos ven más esto que el noticiero y ven más lo que pasa afuera de lo que pasa adentro. Entonces de repente esto es reflejo de todo eso, y ese dicho que decía que si uno quería tener menos problemas, que viniera al Uruguay, que todo llegaba 30 años después. Hoy no es tan así. Agradecer a la organización, obviamente, agradecerles porque me hayan invitado, agradecerle a Mónica su presencia acá en el país, y espero que lo pase muy bien, el poco tiempo sé que vas a estar. Lucía por moderar. Y como siempre digo, fíjense, este vaso es un cilindro. Si yo proyectara la sombra del cilindro acá en la pared, me daría un rectángulo. Pero si lo cambio así, me daría un círculo. ¿Qué quiero decir con esto? Ella dio toda una charla magistral recién, excelente, de toda una temática que se planteó, y sin duda la opinión mía o lo que yo voy a tratar de plantear va a ser complementario. ¿Por qué? Porque yo voy a mirar el vaso desde otro punto de vista. Yo me dedico normalmente a las relaciones internacionales, a la geopolítica, y de repente, no sé si es bueno o malo, la experiencia de uno como persona
estuve en 5 misiones de paz, 40 años de servicio en la Armada Nacional, representando el país afuera. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque normalmente cuando me llaman para dar una charla, una de las principales cosas que digo es que lo que voy a tratar de transmitir, que obviamente no es la verdad revelada, ni es para que repitan lo que yo digo, sino para colaborar en que generen el espíritu crítico propio, a través de una opinión de alguien que lee un poquito más que ustedes, y no mucho más. Pero no mezclo política, no mezclo ideología, no mezclo religión, no moldeo las situaciones para que me sean beneficiosas, y una cosa que lamentablemente veo mucho es lo que yo le digo la gelatina de valores. Mucha gente que mantenía determinados valores en determinadas situaciones como que le dan otro tinte. En el ambiente en que me muevo hay varias formas de ver las relaciones internacionales, porque ella planteó un detalle como que fue seccionando todo el objeto de estudio en distintas temáticas. De repente yo las veo un poco más en general, y las relaciones internacionales ustedes van a encontrar distintas áreas de conocimiento que trabajan las relaciones internacionales. La sociología, que estuve hablando con sociólogos recién, y ven el mundo de determinada manera. Los cientistas políticos, que ven el mundo de otra manera a través de las instituciones, las tomas de decisiones. Y los que trabajamos las relaciones internacionales desde una escuela que nace en 1918, después de la Primera Guerra Mundial, en Glasgow, que es la Escuela Británica, que básicamente con 2 vertientes, el idealismo y el realismo. Y de ahí, papá y mamá, papá idealismo, mamá realismo, nace el constructivismo, que es la suma de los dos más otras ciencias, porque no podían explicar lo que sucedía. Entonces, si yo no puedo explicar, no puedo plantear teorías, no puedo entender qué pasa. Es tan antiguo el realismo, y muchos lo deben haber escuchado porque está de boga, que hay un documento en el siglo V a.C., en la guerra del Peloponeso, la guerra entre Esparta y Atenas, que se llama el Diálogo de los Melios. Se los recomiendo. Cuando dábamos en clase de facultad hacíamos obra de teatro del Diálogo de los Melios. Por un lado, el idealismo y por otro lado el realismo. Se considera el primer documento de relaciones internacionales. Y esas mismas corrientes están al día de hoy. ¿Por qué digo todo esto? Porque quiero que me entiendan desde dónde miro yo las cosas. No es mi palabra dogmática que dice esto es así. Yo les doy los parámetros con que analizo, y podré analizar bien o mal. El realismo, cortito, entiende que el sistema internacional es anárquico, no es un caos, no hay autoridad arriba. Por eso el derecho internacional tiene los problemas que tiene, porque el derecho internacional es de cooperación. Y los 2 estados que estamos mencionando, tanto China como Estados Unidos, hay un montón de tratados internacionales que no lo firman, porque no quieren quedar entrampados en el tratado. Es más vale no firmarlo que firmarlo y después desconocerlo. El otro punto es que la unidad de estudio es el Estado. ¿Cómo los representamos? A muchos les debe gustar jugar al pool. Es una mesa de billar, plana. Todos los estados son las bolas de billar. ¿Qué se diferencia uno del otro? La densidad de la bola de billar. Entonces viene la bola de billar Brasil, le pega a la bola de billar Uruguay, pim, 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 rebota para todos lados. Pero si de repente esa bola de billar Uruguay está asociada con Paraguay, con Bolivia, con Chile, ya no la puede mover tanto. La fuerza es lo que los relaciona. Pero como dije que es un Estado, como ustedes sabrán, no pueden ir a la naturaleza a buscar estados. No existen. El Estado es una construcción artificial de nosotros. Hay una serie de filósofos
los realistas nos apoyamos en Hobbes. ¿Por qué? Porque Hobbes, después de vivir allá por el 1600 las guerras civiles británicas, dijo, acá hay que crear algo para que impida que la gente se mate. ¿Y qué le vamos a sacar? El principal elemento, que no pueda matar al otro. Para los abogados, que sé que hay varios acá, los contractualistas, hacemos un contrato. Y en ese contrato lo que decimos es que si lo aceptamos, y nadie nos pregunta si lo aceptamos, porque nacemos y ya lo aceptamos, si no lo cumplimos va a venir alguien a penalizarnos. En el sistema internacional eso no existe. Entonces hay relaciones de fuerzas. Yo sé que esta corriente fue muy discutida y muy vilipendiada, y en los corredores de facultad decían, ahí va el milico peleador que le gusta el realismo para agarrarse los tiros con el otro. Hasta que nadie pudo explicar la invasión de Rusia a Ucrania. Nadie la pudo explicar. Yo fui a una radio una semana antes y me preguntaron, y yo sabía el día que iban a invadir. En realidad le erraba por 2 días porque no se congeló el suelo. Pero dije que no, porque sé lo que son las guerras y las consecuencias de la guerra. Hoy estamos casi en 700.000 muertos entre los dos bandos y 1 millón y pico de heridos. Y un país destrozado que va a llevar 600.000 millones de dólares y 40 años la recuperación. Solo Ucrania. Entonces, en ese sistema internacional, que nos movemos por relación de fuerza, nosotros miramos el mundo. Y como bien dijo ella, hay actores que son principales. Entonces, complementando lo que ella precisamente dijo, no nos podemos olvidar de que China, después de pasar ese siglo del oprobio, como dicen los chinos, capaz que tengo algo a favor o en contra. Soy tirador de misiles filoguiados chinos. Hice cursos con oficiales chinos. Como dije, esta es la oportunidad. Tengo mi carné colorado o rojo, de que pertenezco, soy un oficial capacitado por el ejército chino. ¿Qué me ha permitido eso más las misiones? Conocer la mentalidad china. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es lo que pasa en el terreno. Después de ese siglo XIX oprobioso, después de la Revolución Rusa, después de que Mao, con su partido, forma el Partido Comunista y empieza una guerra civil dentro de China contra otro grupo nacionalista, 2 dictaduras, una nacionalista y una comunista. Viene la Segunda Guerra Mundial. El mundo comunista no enfrenta tanto a los japoneses, lo enfrenta más el nacionalismo. Termina la Segunda Guerra Mundial. El nacionalismo pierde y se oculta en la isla de Formosa, que había estado dominada por Japón durante casi 60, 70 años. En el 48, Mao le escribe a Truman. ¿Qué le pide a Truman? Que industrialice China. Porque como bien ya dijo, era una potencia rural. Truman, con su mentalidad padre de la Guerra Fría, dijo, a China ni un caramelo, que se arreglen solo los chinos. Avanzamos un poco más, vino la Guerra de Corea. Corea del Norte, apoyado por la Unión Soviética, invade Corea del Sur. Primera acción de Naciones Unidas, porque como ustedes saben, desde que existen las Naciones Unidas, no se puede declarar la guerra. ¿Sabían que los muertos y heridos de la guerra viniendo de Estados Unidos no pudieron cobrar los seguros porque le pidieron la declaración de guerra y no existe? Pero guerras hay, y ahora hay más guerras que antes. Van a la guerra de Corea. Naciones Unidas llega hasta la frontera con China, en el lago Yangtze, y ahí China decide participar con 1 millón de voluntarios. Busquen documentales. En patas en la nieve, protegiendo con los soldados los tanques. ¿Por qué? Porque Mao dijo,
ya tengo una potencia arriba, no puedo tener otra potencia abajo. MacArthur quiere usar la bomba atómica, Truman le dice, ni loco, para afuera. MacArthur está enterrado en West Point, no está en Arlington como héroe de guerra, por desobedecer el mando político. Corea vuelve a quedar en 2 Coreas y China sigue con Mao, con los delirios de Mao. El salto cultural, millones de muertos. Y después viene una gran decisión que está afectando y que va a afectar de repente para el 2100, 2150, China de los 1.100 millones se va a quedar en 800 millones. Una familia, un hijo. Muere Mao, los típicos problemas, la banda de los 5, la mujer de Mao con su grupete de 4, los eliminan. Y China se da cuenta de una cosa, porque ya en 1980 la Unión Soviética tenía indicadores sociales de la década del 50. Y China en el 79 se da cuenta de que, ¿se acuerdan los tigres asiáticos en la década del 80? Singapur, Corea, Malasia, todos crecían. Y los dirigentes chinos se dieron cuenta de que algo tenían que hacer, porque la gente se iba a enterar de que estaban mejor con otro sistema que con el sistema de ellos. Y a partir del 79 deciden, con gran pragmatismo, porque Mao hasta destruyó la tumba de Confucio, a partir del 79 es lo que muchos dicen una China 2 sistemas. Para mí son 3, porque no existe sociedad sin un líder espiritual. ¿Y a quién pusieron? A Confucio. Confucio no cuestiona la política. Confucio es la relación en la familia y de la familia con la sociedad, de la sociedad con el Estado. Entonces tienen un régimen político comunista, un régimen económico que le va a dar beneficio, capitalista para afuera, liberal y para adentro controlado, y un sistema espiritual, al grado que todos los años administrativos los chinos lo inauguran con un familiar de Confucio. Y el mundo asiático, en especial de esos lugares, estuve en Camboya trabajando en Naciones Unidas, viví la época de Pol Pot, viví un montón de cosas, el pragmatismo que tienen es impresionante. Entonces podíamos estar en Phnom Penh charlando con gente, así como estamos acá, que había sido matado a 20.000, 30.000, 40.000 y hoy estaban en la nueva Camboya. Y nadie discutía nada. Entonces China, con su pragmatismo, dijo, me aseguro que el partido siga, busco el modelo económico que me puede dar recursos para distribuirlos y asigno una parte espiritual. Porque esto, lo de la parte política es tan sencilla como si acá estuviéramos en un teatro, somos del 8% de la población que integra el partido, acá están los más veteranos, allá en el fondo están los jóvenes, los muy jóvenes, y acá estoy yo de líder. Y les digo, dentro de 50 años vamos a lograr esto. Los que están allá atrás van a pelear por eso, porque los que están allá atrás quieren estar acá adelante. Y China empieza ese proceso, ayudado en el 73 por Richard Nixon y Kissinger, en la famosa balanza de la Guerra Fría, Unión Soviética, Estados Unidos, y una China que podía ir a una parte del plato y torcer el plato, la diplomacia del ping-pong. Con Carter le da la cláusula de nación más favorecida, transferencia de tecnología, que recién se la retiran con Trump en la primera presidencia. Y después Bill Clinton, con esa lógica de vamos a producir más, no importa dónde, y acá voy a usar una frase de campaña de Trump que para mí habla mucho para su público. De todo lo que dice uno saca 3, 4 frases. Pero en campaña decía una frase como esta:
productos americanos, pensados por americanos, construidos por fábricas americanas, comprados por americanos, pero los obreros no son americanos. Al que le guste la serie, House of Cards, última temporada, cuando el presidente reparte en una carpa plata, porque lo que era el cinturón del acero, Detroit, Chicago, que hoy es el cinturón del óxido, de donde salió Vance. Busquen en Netflix, hay una película que se llama Hillbilly, que es la novela de él, que es bestseller. ¿De dónde viene? Madre drogadicta, abuela multiloca, barrio lleno de ladrones, de todo. Sale de ahí, se enlista, 2 periodos, le pagan la universidad, doctor en Derecho, vicepresidente, representante de los MAGA. Representante de la misma línea que derrotó a Wilson, el presidente de la Sociedad de las Naciones en 1918. Que no es Rubio. Que Rubio es los neoconservadores, que son los que plantean la construcción de los modelos como en los Estados Unidos, liderado por Estados Unidos. Porque vivimos en un mundo de 200 países aproximadamente, y donde solamente 20 son democracias plenas. Y cada vez más somos menos las democracias. Y cada vez más son los estados fallidos y los estados autoritarios. La democracia no es el modelo universal. Hay un libro de Huntington que se llama Las olas democráticas, y hace un estudio de 1900 a 1980 de olas democráticas y olas antidemocráticas. En el 80 entramos en la ola democrática, empezamos a caer. Y el gran problema con China... ¿Me queda un minuto? Dale. Y se los dejo planteado. Supongo que capaz que conocen gente que ha estado en China trabajando, viviendo, y vienen y les dicen, me quedo con el modelo chino, pero si te controlan todo, es Orwell, no importa, pero yo tengo seguridad, pago esto, no me molestan, trabajo. El modelo chino hoy es el modelo que está cuestionando a la democracia liberal, con todos los valores de la democracia liberal. Libertad de expresión, libertad de reunión, libertades individuales. Pregúntense por qué no les va bien en el fútbol a los chinos. Juego colectivo. ¿Por qué les va bien en los deportes individuales? Entonces, sin duda, China ha crecido, está creciendo, pero tiene muchos problemas internos. La China que habló ella del imperio no es la China de hoy, porque la China de hoy conquistó el Tíbet, conquistó el norte de China. Tiene 1 millón de uigures cambiándole la religión y haciéndolos casar con gente atea para que se pierda la religión, que son turcomanos. Es el país que más gente ejecutó. Ustedes en China no pueden tener un arma de fuego. Los 1000 y pico de muertos en Tiananmen, que cuando vino la ola democrática, en una noche lavaron la plaza y cambiaron los árboles y los faroles del lugar. Entonces, China arregla con todos, trata con todos, no ayuda a nadie, no tiene, como dijo Hobbes, los estados no tienen moral, tienen intereses. Si quieren moral, vayan a buscarlo a las personas porque es individual. Y el gobierno chino tiene intereses. ¿Por qué? Porque tiene que seguir creciendo, porque necesita crecer, porque está rodeado, está compacto, y cuando hay una resolución internacional que no le sirve, la desconoce. Tratado de los 9 puntos en el Mar de China. Creación de islas artificiales para reclamar soberanía. Entonces, con China está todo bárbaro hasta que tenemos un diferendo.
Y ahí, como pasa en todos los tratados, y el Uruguay lo vive, si no firman acá que dice que la China es una sola, no firmamos el tratado. ¿Cuánto me queda? Nada. Nada. Miren el caso chileno. El cable de fibra óptica de China a Chile. Firmado 3 gobiernos atrás. ¿Qué van a hacer? Si ponen el cable, no pasa por Estados Unidos por los servidores y no le chupan la información. Lo van a bloquear. Pero si no hacen el cable con China, China, como bien dijo ella, el principal socio comercial de Chile. Y a China no se le mueve un pelo en decir no te compro más nada ni te vendo más nada. Entonces, yo los miro desde relaciones de poder. Gracias. Vuelvo a recordarles el WhatsApp por si quieren hacer alguna pregunta, 099-380-445. Arranco yo con alguna pregunta, capaz que como para volver a entender un poco la reconfiguración de la orden internacional, o bueno, cuál es la posición de ustedes. Vos decías esto de que China ya fue una potencia, ya fue un imperio en distintos momentos de la historia. También es cierto que el momento que pareciera que está terminando ahora de Estados Unidos como única potencia, única hegemonía, también es atípico en la historia universal, digamos. Estábamos acostumbrados a un orden más multipolar. Entonces la pregunta va por ahí. ¿Ustedes creen que vamos a un orden fragmentado, multipolar, China encargándose de Asia, Estados Unidos de Occidente, como dice, o a un cambio entre las potencias, una desplazando a las otras? Mira, yo creo que la tesis del nuevo orden fragmentado está siendo contradicha por los propios hechos, porque cuando vemos una OTAN haciendo agua, es decir, el problema entre Europa y Estados Unidos no es del 2026, es un problema que se crea antes, y lo que muestra es que Estados Unidos está intentando, y ya lo intentó desde hace por lo menos unos 10 años atrás, de que Europa, por ejemplo, cumpliera el acuerdo de OTAN de que los países miembros de la OTAN gastasen por lo menos 2 a 3% de su PIB en gasto militar. Esto los europeos no lo pudieron hacer desde el 2008, menos desde el 2020, porque ellos no consiguen superar la crisis, ni la crisis financiera del 2008 y mucho menos la del 2020. Tal vez Europa fue una de las regiones más golpeadas económicamente con la crisis del COVID en 2020, que además hay que decir que la crisis del COVID fue en los últimos 140 años de la historia económica del planeta la tercera crisis más profunda, solamente superada por el crack del 29 y por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que tenemos aquí es un conjunto de tensiones crecientes dentro de la OTAN. Es decir, esta área de influencia de Estados Unidos y Occidente es cada vez menos material, digamos. ¿Qué dijeron los europeos lo dijo el canciller alemán hace un poquito más de una semana? Esta guerra no es nuestra. ¿Por qué vamos a ser obligados a enviar buques de guerra al estrecho de Hormuz? Han retrocedido un poco porque la visión de Estados Unidos bajo la gestión Trump es: o tú eres nuestro aliado o te conviertes en el enemigo. No hay punto intermedio, no hay neutralidad. El mundo se divide entre los aliados, los amigos de los aliados y los enemigos. Entonces Europa, lógicamente, no quiere colocarse en el lugar de enemigo de Estados Unidos. Pero lo que estamos viendo ahí es que esta idea de la fragmentación no está funcionando. De otro lado, vemos a una China que está llenando el vacío político que deja Estados Unidos en el ámbito internacional cuando sale de más de 100 instituciones y acuerdos internacionales. La OMS, como ya lo hizo en plena pandemia, el Acuerdo de París, etcétera. Entonces, lo más plausible a partir de
lo que estamos viendo que está ocurriendo ya en los últimos años, pero principalmente ahora a partir del 2026, es que estamos avanzando hacia un mundo donde la hegemonía se está compartiendo, ¿no? China, de un lado, lógicamente con un potencial mucho mayor que otros países, inclusive de los BRICS, pero tienes a África, que fíjense qué cosa interesante, por primera vez África participa como continente en la reunión del G20, realizada en Brasil el año pasado. Eso no es una cosa aleatoria. En realidad África está teniendo un peso relativo cada vez mayor en el sistema y la economía mundial. Y es gracias a haber recuperado su visión panafricana y haber recuperado su proceso de integración regional. China tiene un nivel de influencia en toda América Latina que es el gran problema para Estados Unidos. El gran problema es que China ha avanzado desde la perspectiva de inversión extranjera directa en cada uno de nuestros países, desde la perspectiva de inversión en infraestructura, de acuerdos comerciales, porque a China le interesan, lógicamente, los granos, los alimentos, la proteína animal, los minerales que se producen aquí para la transición energética, para la electromovilidad, etcétera. Entonces, lo que vemos es un proceso de la materialidad de la economía mundial que afirma la relación entre los países de América Latina y China, y un proceso que es cada vez más ideológico de Estados Unidos imponiendo un conjunto de políticas a cada uno de los países de la región. Lo ha conseguido con muchos países que tienen un gobierno de derecha o de ultraderecha en este momento, está teniendo más dificultad con otros países, como es el caso de Brasil. Entonces lo que estamos viendo es que hay una materialidad de la economía mundial que ha convertido a China en el principal aliado económico y comercial de prácticamente todos los países africanos, de gran parte de los países de América Latina, inclusive aquellos que están alineados con la visión de Trump, como es el caso de Chile, por ejemplo, con este nuevo gobierno de Kast. Kast está alineado con la visión y la doctrina de Trump en este momento, pero China no va a dejar de exportar el cobre Chile no va a dejar de exportar el cobre a China por eso. Ya no lo hizo en el pasado con gobiernos de derecha. El Perú no va a dejar de exportar mineral de hierro y cobre también a China. Entonces, Argentina, bueno, Argentina está alineada, pero tiene que aceptar la cooperación económica y financiera con China. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estamos viviendo un mundo que en el imaginario de Trump es un mundo donde Estados Unidos tiene un dominio pleno en el resto del planeta, pero ese mundo no existe más. Es un mundo donde China está disputando cada uno de los países del mundo en relación a desarrollar y establecer acuerdos de cooperación. ¿Qué es lo que ofrece Estados Unidos? Ofrece acuerdos de seguridad, de defensa, de lucha contra el nuevo enemigo interno y externo que es el narcoterrorismo. Ya fue el terrorismo, ya fue el comunismo a fines del siglo pasado, ¿no? Y cooperación en el área militar. Pero no hay ningún elemento que muestre cooperación para el desarrollo, por ejemplo, cooperación para la industrialización de los países con los cuales tiene una alianza importante. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta esto para pensar que lo que estamos viendo es la construcción de una hegemonía compartida con la India, por ejemplo, que la India no forma parte de la nueva ruta de la seda porque la India tiene una visión civilizatoria propia y la India comprende su papel de potencia intermediaria, y África, y en fin. Yo diría entonces que estos datos nos muestran que estamos avanzando hacia un mundo más multipolar que un mundo fragmentado, y donde el vacío político que está dejando Estados Unidos está siendo llenado no solamente por China, pero por otros países de Asia y de los BRICS, por ejemplo, inclusive Rusia. Para cualquiera que estudie ciencia política sabe que el mejor sistema es el sistema de dos. Y para los que hemos estado en campamentos y en casas sin luz, hemos jugado al War, y cuando jugábamos con otros, jugábamos a conquistar el mundo. Es el modelo más estable. A partir de que cae la Unión Soviética, Brzezinski, que es uno de los genios de la geopolítica contemporánea norteamericana,
escribe un libro donde cuestiona si Estados Unidos tenía que dominar por adhesión o por imposición. ¿Me quieren o me impongo? Pero después los hechos fueron demostrando que volvimos al siglo XIX, cuando en Berlín se reunían y se repartían el mundo. ¿Y hoy quiénes se reúnen? Y los 5 que tienen el veto. Se reúnen y deciden. ¿Por qué? Porque si no pongo el veto y se terminó. Y si no hago lo que quiero y no hay nadie que venga y me impida que lo haga. China e India, China tiene bomba atómica porque Rusia tenía bomba atómica, no porque Estados Unidos tenía bomba atómica. La frontera entre China e India, como India tiene bomba atómica porque China tenía bomba atómica y tuvieron enfrentamientos en la frontera, China tiene 16 enfrentamientos fronterizos con distintos estados en la vuelta. Su última guerra fue en el 79. La perdió con Vietnam. Se agarran a palazos en la frontera india. Busquen en YouTube. Agarran las cañas de bambú, que son así, que es un palo impresionante, y se dan cientos de locos contra cientos de locos. No tiran un tiro. Todos muertos a palo. Pero no usan armas. El mundo, después del fin de la bipolaridad, desde mi punto de vista, vamos a las áreas de influencia. Y en la última doctrina de Trump, que Trump son 8 años en un montón de años. Lo que hay que ver, los centros de pensamiento y qué es lo que dicen cada uno. Porque los neoconservadores, que es Rubio, nacen en el 70 en el Partido Demócrata y después se van a los republicanos. Del 70 para acá están con determinadas ideas, que es lo que ven en Rubio. Venezuela, Cuba, Irán. Hacer zonas lo más tranquilas posibles, porque hay gente que es bravo a hablar, le digo por experiencia propia, hay gente que es difícil de convencer, y más si están conectados, como digo, con el de arriba o con el de abajo, no sabemos, pero están conectados con alguien y es complicado hablar. Pero se busca armar zonas con referentes para que controlen la zona. En el gobierno de Obama se hablaba de que Irán tuviera bomba atómica para que fuera el referente de Medio Oriente. Hoy los mismos países árabes con Estados Unidos e Israel lo están borrando y están borrando a China como potencia, porque para ser potencia a nivel internacional tienen que tener capacidad de diálogo y diplomacia y capacidad militar de ayudar a sus aliados. Cosa que no pasó con Estados Unidos cuando se fue a Afganistán. Por eso la reversión de lo que ocurre. El mundo, desde mi punto de vista, va a esas áreas de influencia donde América Latina, a Trump se lo preguntaron, no le interesa. Porque somos el 5% del comercio mundial. Para afuera. No voy a gastar. Estados Unidos, su Mare Nostrum, como decía Julio César, llega hasta la costa de Colombia y de Venezuela. El resto, miren la historia de Latinoamérica, Alemania, Francia, Inglaterra, Brasil, que como siempre digo es el sobrino de Estados Unidos, porque Brasil nace de Portugal, Portugal nace del Reino Unido, y del Reino Unido nace Estados Unidos. Estados Unidos es el tío de Brasil. Por algo, en la misión de Haití estuvo 14 años un general brasilero. Y es la única misión que Brasil participó de un país que no perteneció a las colonias portuguesas. Trump lo dijo, no le interesa nada más que enfrentarse a China, pero no lo dijo Trump. Si ustedes van a la doctrina de seguridad de Obama del primer año, ya lo hizo Obama. Y si van a las declaraciones del finado Kennedy, se estaba quejando de que la Unión Europea venía recuperando, como decían, mantequillas, tortitas para todos, y Estados Unidos ponía la plata militar. Entonces, el problema que estamos teniendo es que hay un sincericidio de una persona que viene del mundo de los empresarios que juegan a otra cosa. Véanla, yo parece que soy accionista de Netflix, perdonen, pero castigo a mi señora con esas series, la tengo acá.
Vean la serie, la última que salió de Trump, que la quiso evitar. ¿Por qué construyó Mar-a-Lago? En el 2008 era la persona más popular de los Estados Unidos, porque tenía el programa ese que echaba a la gente. Cuando yo estaba en Haití, ganó el presidente, porque era cantor de rap. Entonces, la visión que hay del mundo está muy lindo en lo teórico. Yo leo lo teórico y contrasto con lo que sucede, porque lo que sucede es lo real. El discurso es el discurso. Lamentablemente, nosotros, los latinoamericanos, nos estamos quedando atrás en población, en tecnología. Somos el continente más desigual del mundo. Somos el continente que tiene la mayor cantidad de ciudades violentas del mundo. 50% de la muerte por crímenes ocurren en Latinoamérica. Tenemos un discurso impresionante y no logramos encauzar un montón de cosas. Tuvimos 10 años para sacar un préstamo de Candiota. Y cuando uno va a Asia, o va a África, o va a Medio Oriente, ve otras realidades, ve otras lógicas. Capaz que ibas a hacer la pregunta, pero ya te espoleo. ¿Por qué hay que eliminar el gobierno de Irán? ¿Porque sea religioso? No. ¿Porque no cumple ningún tratado internacional? Tampoco. ¿Porque quiere hacer desaparecer el Estado de Israel? No. Porque no podemos eliminar a alguien por lo que diga, sino porque es el que está complicando todo el barrio para negocios que van desde el norte de China hasta Europa. Vieron que acá tenemos el lío para hacer 45 kilómetros de tren hasta la ciudad, hasta el Pinar, ¿no? Hace 40 años. Estamos hablando de oleoductos de 8.000 kilómetros, gas, petróleo, fibra óptica, tren de alta velocidad. No hay nada gratis en la vida. Estados Unidos se está gastando $1.000 millones por día en este conflicto. Y yo a veces digo, a ver, Afganistán duró 20 años, Irak duró 20 años, Vietnam duró 14 años. Afganistán invadido por la Unión Soviética duró 10 años. ¿Una guerra larga 2 semanas? No hay duda que esto nos acelera los tiempos de una manera impresionante. Entonces, mundo, China es una potencia hasta ahí, porque hay algunos puntos que no los cumple. Está rodeado de gente que no la quiere. Japón, Corea, Filipinas, Australia, Tailandia, Vietnam, Camboya. La India le impidió que en los BRICS la moneda fuera la moneda china, porque India juega para acá, juega para allá, juega para acá, para allá, le compra petróleo ruso barato, no le compra, ahora le compra. Tiene submarinos nucleares, India. Tiene misiles nucleares. Entonces, China es importante, India importante, la suma de los amigos puede ser más que uno. China está encerrada, es el gran problema que tiene. Si quieren un comparativo, el proceso de solidificación de los Estados Unidos de la costa del Atlántico al Pacífico es el problema que tiene China, porque si China sale en una guerra para afuera, yo no sé si los tibetanos no se le levantan, si los uigures no se le levantan, y los que no son de la dinastía Han no se les levanta. Que lo mismo que le pasa a Rusia. Rusia tiene levantamientos internos de algunos países que los tiene apretados porque está en guerra. Rusia podría ser la teoría del ping-pong, a ver con quién se va, si se va con la Unión Europea o se va con China, porque estuvo cerca de la Unión Europea. Estados Unidos en 4 años dio 600 misiles Patriot de defensa para Ucrania. En 3 días en Irán tiró 800. Entonces la guerra de Ucrania
es una guerra de desgaste para debilitar a Rusia sin derrotarla. Porque la Rusia que manda es la Rusia europea, es la Rusia de los ruskis, es el tío Vladimir, rubio, ojo celeste, blanco, de los Silovikin, sus amigos que gobiernan ahí, son los rusos europeos, no hay un mongol, no hay un siberiano, no hay nada. Es la Rusia del zar Alejandro, la de San Petersburgo, es europea. Inglaterra y Francia, porque fueron históricamente potencias. Por eso Macron manda el portaaviones nuclear, porque Inglaterra no tiene portaaviones nuclear. Para mí, el mundo, Estados Unidos con sus amigos, que sean amigos, que no le compliquen la cosa y que cada cual mande su zona tranquilo. Y nosotros, lamentablemente, no existimos. Bien, arranco con las preguntas del público y capaz que hay varias, así que les pido como capacidad de síntesis, a ver si metemos las más que podamos. La primera es para Mónica con respecto a los BRICS. Y por acá consultan tu opinión con respecto al papel que jugó Narendra Modi en su reunión con el primer ministro israelí, teniendo en cuenta de que Irán es un miembro pleno del bloque. Perdón. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que desde el punto de vista económico, los BRICS se plantean como un nuevo bloque con gran poder de reorganizar la economía mundial. Entonces, ese es el punto de partida para poder analizar el impacto que tiene, inclusive cada uno de los países como agentes de diálogo frente a conflictos. Otra cosa importante para responder a la pregunta en relación a los BRICS es que el crecimiento de los BRICS no solamente fue el primer año con los BRIC más, sino que es un crecimiento profundamente estratégico. Fíjense cómo crecen los BRICS. Los BRICS incluyen a Etiopía y a Egipto, que son un lado del Mar Rojo y del Canal de Suez, que es por donde pasa 15% del petróleo mundial. Incluye Arabia Saudita, que no llegó a ser miembro pleno, que es el otro lado de la península arábica, es decir, incluye a países que son reservas importantes de petróleo, e incluye a Indonesia, que es uno de los países por donde pasa el canal de Malaca, es decir, es el canal por donde pasa el 80% del comercio de China. Es decir, hay un crecimiento estratégico y en este momento hay más de 40 países que se colocan como candidatos a ser miembros plenos de los BRICS. Entonces, el papel que cumple la India como intermediario de este conflicto, yo creo que es un papel que tiene que ver también con el papel de los BRICS en este proceso, el papel y el peso que tienen los BRICS económico y de definición de la geopolítica mundial. Es el papel que en algún momento fue llamado a cumplir Brasil, por ejemplo, en el conflicto entre Israel y no podríamos decir un conflicto, pero el genocidio que hemos visto al vivo prácticamente que se produjo en Gaza. Entonces, el papel de intermediación que tiene cada uno de los países depende mucho del peso económico de esos países y la capacidad de diálogo con otros países y bloques. Entonces, yo creo que en ese contexto es que debemos entender el papel de la India o de cualquier país de los BRICS en la intermediación de conflictos. Yo creo que sí. Bien, yo te sumo otra pregunta sobre los BRICS, pensando más en nuestra región. ¿Es posible pensar como una profundización del vínculo entre América Latina y los BRICS más allá de Brasil? Bueno, con la presión de Estados Unidos en algunos gobiernos, como vos mencionabas, súper alineados a Donald Trump. No sé, Milei en su momento rechazó, hizo caer la posibilidad de que Argentina entrara a los BRICS. O sea, ¿cómo se piensa
Sí, es un posible acercamiento entre América Latina y los BRICS. En la visión de Brasil, la participación de Brasil en los BRICS de alguna manera siempre se vio como una participación regional. Yo recuerdo en el 2014 cuando se creó el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que fue en la ciudad de Fortaleza, Brasil invitó a varios presidentes de América Latina, inclusive principalmente de América del Sur, a este evento en la comprensión de que al participar Brasil estaba participando indirectamente toda la región. Luego se cometió un gravísimo error que fue el veto de Brasil a la inclusión de Venezuela como miembro pleno de los BRICS. Inclusive, más allá del tema de afinidad ideológica o no, la cuestión era que era una forma de reforzar la participación de América Latina con un país que es la primera reserva de petróleo en el mundo, frente a la inclusión de otros países petroleros del mundo árabe. Entonces era una forma de equilibrar también la participación de países que son reservas importantes de una fuente de energía primaria que, al contrario de lo que se puede decir hoy en día, el mundo desde por lo menos hace 2 años y medio, 3 años atrás, se está recarbonizando. Es decir, la última COP, la COP30 en Belén, en Brasil, no se tocó el tema de la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Y esto es una cosa profundamente elocuente de lo que estamos viendo en este momento. Una economía tan grande como la de Estados Unidos regresa a la industria del petróleo como la fuente de energía primaria más importante, reduce los incentivos tributarios a la producción de energía renovable y a la producción de vehículos eléctricos, y con esto fortalece un nuevo ciclo de carbonización de la economía mundial, al contrario de lo que los acuerdos a los que se pudo llegar podrían colocar en este momento, que es el proceso de transición energética y descarbonización. Sin embargo, miren cómo es complejo esta transformación de la economía mundial. China mantiene una inversión importantísima en energía renovable y limpia. China mantiene la mayor inversión planetaria en energía renovable, principalmente la solar. Incuestionablemente, en relación a la energía solar, China tiene la tecnología más importante, y el costo de la infraestructura de producción de energía solar y energía eólica ha disminuido muchísimo. Y es en este momento en que nuestra región inicia un nuevo ciclo más de ser profundamente importante para la economía mundial. ¿Por qué? Porque nuestra región tiene las reservas más importantes de minerales que los países que no tienen estos minerales, pero de los cuales dependen para sus procesos industriales, llaman de críticos, nosotros deberíamos llamar de estratégicos, como el litio, pero no solamente el litio, la región tiene casi 80% de las reservas mundiales de litio. Y sin embargo, Australia, que tiene apenas 7% de reservas de litio, exporta el 40% del litio mundial. Ya exportó el 50%. Ahora disminuyó un poco porque Australia avanzó a un proceso de sobreexplotación del litio. Cuando el litio australiano se acabe, es decir, la vida del litio en Australia va a disminuir rápidamente por la dimensión de las reservas en comparación a la dimensión de su producción. Y esto ya se sabe, ya lo saben los países que necesitan del litio, lógicamente que todo el interés va a venir y las tensiones van a venir aquí a América del Sur, porque con el triángulo del litio tenemos prácticamente 75% del litio mundial. Pero tenemos otro mineral importantísimo para la producción de vehículos eléctricos, para la producción de energía eólica, la infraestructura de energía eólica y solar, que es el níquel. Solo para darles un ejemplo, una batería de un vehículo eléctrico pesa 200 a 210 kilos, es decir, el 20% del peso del vehículo. Una batería de vehículo convencional movido de energía fósil, gasolina, diésel, pesa en torno de 35 a 40 kilos. Estos 200 kilos que pesa la batería son minerales estratégicos. Si la batería convencional usaba algunos gramos de níquel, la batería de vehículo eléctrico usa 40 kilos de níquel, 10 kilos de litio. Si la batería convencional usaba 25 kilos de cobre, las baterías de los vehículos eléctricos utilizan 50 kilos de cobre. Entonces, imaginemos la elevación de la demanda mundial de estos minerales en relación a los cuales América Latina tiene las principales reservas.
Nosotros somos la tercera reserva mundial de níquel en Brasil. Somos la primera reserva mundial de cobre entre Chile, Perú y México. Y tenemos reservas importantísimas de mineral de hierro, de zinc y otros minerales críticos, entre comillas, críticos para quien no tiene estos minerales. Entonces nuestra región se ha convertido nuevamente en el centro de la disputa mundial por recursos naturales estratégicos. No solamente los minerales estratégicos, sino también los recursos hídricos, la biodiversidad, que es la base para la producción de los avances científicos más importantes en genomas, etcétera, en la biotecnología. Entonces no nos equivoquemos, nuestra región es profundamente estratégica, profundamente importante y es una región de disputa entre China y Estados Unidos, y un Estados Unidos que reivindica su papel fundamental, porque para Estados Unidos el Caribe es una región geopolíticamente región interna y América Latina continúa siendo su espacio de influencia principal. Y así lo ven ellos, y por eso es que hemos tenido históricamente la primera intervención militar, por lo menos en la historia reciente, que fue en Venezuela a inicios de este año, y amenazas de intervenciones militares, inclusive en Brasil. Entonces, yo creo que estamos en un momento de una tensión muy grande en la región. Estados Unidos abre nuevos frentes de guerra en el Medio Oriente y amenaza con frentes de guerra también en América Latina. Y no es casual, es porque América Latina tiene una importancia fundamental en los nuevos ciclos tecnológicos y los nuevos ciclos industriales. Los voy a hacer capaz que dialogar un poco entre las respuestas, porque llega una pregunta del público también para Ricardo. Vinculado a esto que decías de que bueno, que a Estados Unidos no le interesa América Latina, creo que ahí ya hay como una diferencia entre las posiciones, pero bueno, te preguntaban si el colorario Trump de la doctrina Monroe o Donroe no es una expresión de interés de Trump en América Latina y en sus recursos naturales. Son las frases de un showman. Lo que pasa es que la prensa repite, entonces inventa una frase, queda bien, vende, y en el segundo vendió. La pregunta es, ¿cuántos leyeron la doctrina Monroe? El documento de 4 carillas. ¿Cuántos realmente lo leyeron? Les hago una historia sencilla. Derrotado Napoleón, Estados Unidos tiene a Quincy Adams de embajador en Europa. Se reúnen las potencias europeas para ver qué hacen. Y el embajador británico le dice a Quincy Adams, mirá que estos terminaron la guerra con Napoleón, están quebrados. Quieren volver a recuperar sus imperios, sus lugares. Sería bueno que ustedes sacaran algo. Lean a Alexis de Tocqueville, 1831. Recorre un año Estados Unidos, cientista político francés. Dentro de su libro de 1100 hojas, predice la guerra civil americana y dice que va a haber 2 potencias en el mundo, Rusia y Estados Unidos, y que Estados Unidos va a ser una democracia. Le dice a Quincy Adams, avisale a Monroe que se vienen. Y Monroe saca un papel, que es la doctrina Monroe, y si ustedes la leen al detalle, dice América para los americanos y Europa para los europeos, y no cuestionan las colonias que existían europeas en América. Las Guyanas, Antillas holandesas, Antillas francesas, Jamaica, Belice. Entonces, esto es muy bueno, porque es la biblioteca del mundo, pero es muy malo porque necesitan un tiempo enorme para poder identificar las cosas que realmente valen leer. Una doctrina es un conjunto de reglas y normas. Si ustedes leen los 2 documentos que sacó el presidente Trump, la doctrina y las normas de seguridad, ninguno son doctrinas. El 80% es un panfleto dirigido al 26% que lo votó.
Y después están todos los que repiten y no tienen ni idea. Por suerte coincidimos con ella. La intervención de Estados Unidos en Venezuela es Venezuela y Colombia, es el límite. A tal grado es el límite que Brasil, en el siglo XIX, con trabazos y todo un montón de gente geopolíticos, no salen a competir el Caribe, porque está Estados Unidos. Y se encargan de distribuirse dentro de Sudamérica. En especial esta zona, porque si ustedes miran es la única zona que se pueden trasladar para los combates. Todo el resto tienen selva, montaña, bla, 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 bla. Pero aparte estaba el otro enemigo, que era Argentina, que venía de la tradición española. De mi punto de vista, a Estados Unidos no le interesa Latinoamérica, no pesamos. Sí hay arreglos, y ella que estaba hablando de los metales raros, minerales raros, porque si bien dijo lo de la batería, un F-35, que es un avión de 110 millones de dólares, lleva 25 kilos de materiales raros. Que el 80% de los materiales raros los procesa China, pero no los tiene China. La mayoría lo trae de Myanmar, que están en guerra civil, y que China apoya a dos grupos para que la guerra no termine, porque compra barato, lo mete adentro de China, lo procesa, lo vende. Estados Unidos, la mayoría del equipamiento militar que vemos, todo eso que anda en la vuelta, lleva todos metales raros. La mayoría de China. Estados Unidos no le va a cortar el petróleo a China. Lo va a tener que pagar más caro. Se acabó comprarle a Irán, que está con embargo, a Venezuela, que está con embargo, y a Rusia, que está en embargo. ¿Querés? Poné la plata. Y China no la va a pelear. Retrocede, y como hay una frase famosa, si ves a tu enemigo cometer errores, no le digas nada. ¿Qué apuro tiene China? Ninguno. Tiene muchos problemas adentro. Porque si bien es el único país del mundo que sacó 600 millones de personas del hambre extrema, que comen un plato de arroz, y tiene 300, 400 millones de clase media, y tiene millonarios de 80.000, 90.000 millones de dólares, pero como le pasó al de Alibaba, que le dijeron, vos sos millonario porque el partido te deja. No te hagas el loco. Desaparece un poquito y después venís de vuelta y andás en el yate y vas. Si ustedes hoy van a China, tienen que ir a presentarse a la comisaría. Para fijar domicilio no se pueden cambiar. Como yo estaba hablando de los BRICS, voy a meter ya en la ola, coincide con lo que yo planteé. Cada vez hay menos democracias. Porque la mayoría de los países que entraron en los BRICS no son democráticos. Los países no tienen amigos, tienen intereses. Nosotros tenemos intercambio comercial con China, que es una dictadura. Gobierno del Partido Comunista con un sistema económico. ¿Se nos mueve un pelo? No. Porque los países tienen intereses. Guerra de las Malvinas, 1982, la Unión Soviética apoyaba a la Junta Militar Argentina. Y Fidel Castro llamó a Galtieri, dijo, te mando un barco con armamento. No, loco, no mandes porque no podemos justificarlo. Pues estaban peleando contra Inglaterra. Entonces, intereses, no hay moral, cada vez hay menos democracias, los acuerdos son económicos. Lo que yo he visto es que nosotros, tanto poblacionalmente como en Producto Bruto, venimos bajando. Y las curvas a largo tiempo, África nos va a ganar en cantidad de gente. Viví en África 1 año y medio, en el medio de la selva. Tengo 5 malarias en el lomo. 10, 12 hijos, para que lleguen 4 a los 20 años. Con esa tasa de reemplazo, van a ser el sustituto más que nada ¿de quién? De Europa. Porque si los educan y se preparan, se van a vivir en Europa y viven bien y mandan plata para abajo.
No van a ir a Medio Oriente pues los tratan como unos perros, porque en el mundo de Medio Oriente los países árabes le dan todo a su colectividad y el resto de la gente, la mayoría son inmigrantes. Acuérdense en lo del Mundial. ¿Cuántos murieron inmigrantes haciendo estadios? En Asia es muy competitivo y no los aceptan. Entonces, África para Europa, Asia en la vuelta y nosotros estamos acá. Porque lamentablemente tenemos, por suerte hemos tenido tasas de educación antiguamente muy altas, que nos llevó a que, caso uruguayo, tenemos problema de población. Toda América Latina tiene problema de población. Tiene problema de tasa de reemplazo y tiene problema de incorporación de tecnología para poder producir más. La excepción en parte es Brasil, porque Brasil, en lo que yo conozco, compra el armamento, el primero lo compra y el segundo lo hace ya en el país. Por algo es el segundo vendedor de armas de puño, es el octavo vendedor de armas del mundo y dentro de 2 años tiene submarino atómico, que vamos a ver cómo lo explica para la región de La Paz. Terminó este año la 4ª fragata de $1.100 millones cada una. Pero hay que vivir en este mundo, hay que tener fuerza o fuerza relativa y hay que saber con quién congeniar para poder lograr esa fuerza colectiva. Porque no somos un país chico, entre Holanda, Bélgica, Luxemburgo, somos un país poco poblado, que puede tener sus beneficios y no tener sus beneficios. Pero, como ella estaba hablando, Brasil, la visión que yo tengo es que cuando va a negociar y cuando se presenta, es Brasil. Los intereses de Itamaraty no son los intereses uruguayos. Puede haber coincidencia, pero cuando Brasil sale y se presenta, el nacimiento del Mercosur es el acuerdo de Foz de Iguazú entre Brasil y Argentina. Y los que peinamos canas nos acordamos que nos colgamos y trajimos a los paraguayos. Y así fue nuestro proceso. El tendal de gente quedó en el camino. Porque lo que me dedico es tratar de ver las estrategias. Las estrategias es un camino con un objetivo determinado que tiene cosas buenas y cosas malas. Minimizo las malas, trato de multiplicar las buenas. Pero si no hay estrategia, no sabemos a dónde vamos. Te sumo otra pregunta del público para vos, vinculado a algo que decías en la primera intervención, y te preguntan si al analizar la realidad internacional actual desde marcos como el idealismo, el realismo y el constructivismo, no es necesario abordar el devenir sociohistórico de los actores y las múltiples tensiones simultáneas para comprender no solo cómo funciona el sistema internacional, sino por qué adopta determinadas formas y reproduce ciertas relaciones de poder. La teoría sin práctica es nada. La práctica sin teoría es habladuría. Entonces, yo me dedico... A ver, el idealismo no es que sean buenos. El idealismo es que tienen una visión cooperativa de los estados. Entonces nacen instituciones, Naciones Unidas, OEA, para poder discutir, pero admite el uso de la fuerza. Y el constructivismo lo que incorpora es la economía, la sociología y una ciencia más para poder explicar la realidad, que de repente no la puedo explicar con el realismo. Morgenthau, que escribe un libro que se llama Política entre las Naciones, un largo camino para la paz, en 1953, y es la Biblia de la política exterior norteamericana. En el mundo anglosajón ellos hablan de política exterior, ¿por qué? Porque política exterior quiere decir decido y la aplico. Geopolítica, ¿qué quiere decir? La geografía condiciona la política. Nosotros le decimos relaciones internacionales porque no tenemos ese poder para presionar. Nos vinculamos. Entonces, en las visiones teóricas hay que contrastarlas con la realidad. Y si no empiezan a coincidir lo que sucede con lo que vos querés explicar, ahí empezás a estar en problema. Y para los realistas, lo que está por arriba dentro de los 6 principios del realismo de Morgenthau es la política. La política es lo máximo.
y voy a decir algo que lo he dicho un montón de veces. El año pasado, cuando el presidente estuvo en Naciones Unidas, para mí alguien le sopló mal una frase. Cuando dijo, ojalá que la guerra no sea la continuación de la política por otros medios. Frase de Clausewitz del libro de la guerra de 1831. Pregunta, si yo saco política, ¿qué pongo? ¿Economía? ¿Sociología? La política es el arte de lo posible. Las guerras se solucionan por política. Lo que pasa es que la guerra es un choque de voluntades y lamentablemente termina cuando la voluntad de uno cesa o la ciegan, o sea, lo eliminan. Entonces las interpretaciones teóricas te dan una guía de lo que podría pasar o entender lo que pasó. Y en relaciones internacionales nos movemos básicamente con la historia, porque es lo único escrito que tenés de cómo decidió el hombre, cómo decidió Tucídides en el 500 a.C., cómo decidió Carlomagno, cómo decidió... A ver, la invasión de Rusia, Operación Barbarossa, es una carilla de A4. En una carilla movió 3 millones de efectivos a lo largo de 3.000 kilómetros. Entonces, estudiamos eso, la historia, la política porque es la toma de decisión y la economía porque es la distribución de los recursos escasos. Obviamente que nosotros los militares, cuando hacemos los juegos de guerra, porque todo lo que ustedes están viendo, como ella dijo, inmediatamente, de Vietnam para acá fue inmediato, y alguno debe estar metido en esos temas. La inteligencia artificial para mí no es inteligencia, es una acumulación de datos y procesamiento de datos. Antes de yo tirar un misil, aprieto un botón y toda esa inteligencia artificial me hace los escenarios posibles y me da el más probable y el menos probable. ¿Vieron que renunció el jefe de terrorismo y contraterrorismo de Estados Unidos, Kent? ¿Saben por qué renunció? Un maga convencido, 11 misiones de combate, 20 años de servicio en fuerzas especiales, la esposa se la mataron de un bombazo en Siria, porque en la inteligencia artificial, lo que nosotros conocemos como Rule of Engagement, las reglas de enfrentamiento, las estaban bajando. Entonces, si vos tirás una bomba y sabés que tiene un 50 metros radio de acción, decís, acá hay una escuela, no tiró porque destruyó la escuela. Pero si yo le modifico por una decisión política, me recomienda que la tire igual. Por eso renunció el tipo. Entonces, atrás de todo, una guerra, algo tan brutal, y se lo digo con experiencia de ver las consecuencias de las guerras, hay todo un proceso de discusión, de pensamiento, porque en definitiva todas las acciones militares son acciones políticas. Parar 2 días, eliminar al líder religioso, y por supuesto que entra lo que mencionaban en la pregunta, que lean el libro de Huntington, Choque de Civilizaciones, con las 11 civilizaciones, y van a ver que adentro de cada civilización hay parámetros distintos. Nosotros tenemos determinado parámetro y piensen ustedes dialogar con una persona que piensa que va a estar mejor después de la muerte. Los cristianos tenemos una visión de la muerte, una vida después de la vida después de la vida, y otros tienen otra, totalmente diferente. Y ahí empiezan todos los razonamientos. Entonces, la teoría, sí, hay que contrastarla con la realidad. No coincide, hay que empezar a estudiar más y plantear más cosas para tratar de entender, no hacer futurología. Porque no hacemos futurología. Tratamos de entender cursos posibles de acción de los tomadores de decisión. Bien. La última para cerrar, solo a vos, Mónica, porque creo que entre lo que decías, Ricardo, ya quedó como un poco... spoileaste capaz. Pero bueno, como para bajarlo a tierra, o sea, como para cerrar como la visión desde América Latina y preguntarte a vos, Mónica,
frente a la disputa entre China y Estados Unidos, ¿cómo debería actuar la región? O sea, ¿la región tiene capacidad real para actuar como bloque, o la fragmentación interna que tenemos, que es ineludible, le imposibilita actuar en conjunto? Mira, los primeros 15 años del siglo XXI, con la visión, digamos, de soberanía de la primera onda progresista en América Latina, fue fundamental para profundizar los procesos y proyectos de integración regional anteriores y para crear nuevos proyectos de integración. Un hecho histórico, por ejemplo, es que cuando se crea la CELAC en el 2012, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, por primera vez se sientan los países latinoamericanos y caribeños sin la presencia de Estados Unidos y Canadá. Desde los primeros esfuerzos del panamericanismo histórico de final del siglo XIX. El panamericanismo donde Estados Unidos tuvo un papel realmente importante cuando decía, bueno, América es para los americanos contra el colonialismo europeo. Este panamericanismo se rompe cuando Estados Unidos apoya a Inglaterra en la guerra de las Malvinas, es decir, estaba rompiendo el principio de América para los americanos. Pero entonces la posibilidad de desarrollar espacios de integración regional como fue la CELAC o como fue la Unión de Naciones Suramericanas, que se anuncia en el 2007, formalmente se crea en el 2008 y que llegó a tener 12 consejos ministeriales para pensar la posibilidad de integración económica, integración y cadenas de valor intrarregionales, una infraestructura no solamente para la exportación de materias primas, sino también una infraestructura multimodal para pensar el desarrollo. Todos estos aspectos fueron fundamentales para imaginar una América Latina con una visión y una estrategia de desarrollo para el bienestar de su población. La onda neoconservadora que vino en América Latina a partir de 2015 con la elección de Macri en Argentina y que luego fue reproduciendo gobiernos de derecha, ultraderecha en la región, dejaron de lado estos procesos de integración. Los antiguos que se habían profundizado pasaron por una crisis importante, el Mercosur es un ejemplo claro de eso. Los que eran más amenazadores por su visión soberana y de desarrollo y de estrategia regional como la UNASUR fue rápidamente desestructurado, destruido. Y la CELAC se mantiene pero con muchas limitaciones, ¿no? El impacto que podría tener en la región. Yo creo que esto es un proceso que se da en el sentido opuesto de lo que estamos viendo en el resto del mundo. El resto del mundo se está regionalizando. Por primera vez en el siglo XXI, África se sienta como continente por un imperativo que era el de negociar en mejores condiciones su participación en la nueva ruta de la seda con China. ¿Y con esto qué consigue? Consigue que China dedique un fondo de $60.000 millones en inversiones en África, que eran 3 tipos de inversiones. En primer lugar, préstamos con 0 intereses a 20 o 40 años, muy diferente a lo que propuso históricamente el Banco Mundial a los países africanos, con tasas de interés muy altas y que dio como resultado una crisis importante de deuda externa de los países africanos, como también de los latinoamericanos. En segundo lugar, inversión sin necesidad de que sea pagada, es decir, inversiones a fondo perdido. Y en tercer lugar, inversiones que se iban a pagar con préstamos que se pagarían con recursos naturales, que era lo que en buena cuenta a China le interesaba y le sigue interesando, no solamente en África, sino también en América Latina. Entonces esto muestra, y además en este momento se están negociando inversiones para la industrialización en África. Miren qué importante. ¿Y esto cómo se consigue? Sentándose en la mesa de negociaciones como continente. Prácticamente toda África, por lo menos 33 países africanos forman parte de esta nueva Unión Africana que está
no solamente produciendo cambios estructurales en infraestructura, pero también en la posibilidad de agregar valor a las materias primas de África. En el caso de América Latina, es la única región donde nos hemos dividido y hemos destruido los espacios de integración. Entonces yo creo que el primer desafío es recuperar una visión integracionista, inclusive frente a amenazas como las amenazas que hace Estados Unidos en este momento de operativos militares, la amenaza de intervenir en la política interna de los países. El caso de Brasil es un caso muy interesante, donde hubo una injerencia muy directa en la forma de actuar del Supremo Tribunal de Justicia en Brasil, que estaba procesando Bolsonaro por crímenes de un intento de golpe de Estado al inicio del gobierno de Lula. Como mecanismo de presión, Estados Unidos puso aranceles del 50% a las importaciones desde Brasil y tuvo que retirar esos aranceles en 60 días porque comenzó a tener un efecto inflacionario en Estados Unidos. La proteína animal elevó su precio al consumidor final entre 20 y 30% en ese periodo. El café, y Estados Unidos es un gran consumidor de café, se duplicó en el precio al consumidor final. Entonces Estados Unidos tuvo que dar un paso atrás y decir, vamos a negociar con Brasil. Y ahí recuerden ese discurso del presidente Trump en la última Asamblea General de Naciones Unidas. Lula es un tipo fantástico, me gusta mucho, es mi amigo y vamos a conversar. Este fue el inicio del retroceso de Estados Unidos con Brasil en relación a esta guerra tarifaria que había iniciado con Brasil. ¿Cómo es lo que está ocurriendo en este momento con Irán? Estados Unidos dio un ultimátum de 24 horas a Irán para la apertura del estrecho de Hormuz. Y al día siguiente, antes de cumplirse las 24 horas, dijo, no, vamos a dar 5 días de plazo. Porque hemos negociado y hemos tenido una excelente conversación con Irán. ¿Qué hizo Irán? Negó cualquier negociación y mantuvo los ataques militares, inclusive a Tel Aviv, que eso ocurrió antes de ayer, en la madrugada de nuestro uso horario. Entonces, lo que vemos es que el desafío en este momento en la región es muy grande porque para Estados Unidos esta región es parte de su región de influencia incuestionable. Y en esta región es que China se convierte en su gran amenaza, porque ha ganado terreno económico, comercial y de inversiones. ¿Cómo puede responder la región? Yo creo que una cosa interesante que está ocurriendo es la aproximación entre grandes economías en la región. A pesar de la cercanía de México con Estados Unidos y de la complejidad que significa para México la política externa de Estados Unidos en este momento, y por ejemplo la política anti-migración que afecta directamente a los mexicanos, lo que está haciendo México en este momento es una aproximación a Brasil. Acaba de firmarse un acuerdo de una colaboración entre la Petrobras y Pemex. Esto sería muy difícil de pensar hace 1 año, 2 años atrás. Entonces, que esto es un mecanismo de respuesta frente a amenazas de todo tipo, por la vía de, digamos, la violencia con la que se produjo la política antimigratoria en Estados Unidos. Vamos a recordar esta cosa simbólica de expulsar a la gente con algemas, con esposados, ¿verdad? Como si fueran delincuentes, como si fueran delincuentes de alta peligrosidad inclusive. Esto fue una cosa que es un golpe moral para los países. Entonces yo creo que de un lado es recuperar la integración como un mecanismo de defensa y como un mecanismo de disuasión de cualquier intento de invasión o de ataque militar. Y fíjense que lo que tenemos en juego en este momento son 2 visiones de la guerra. Ricardo ha citado a Clausewitz, y yo creo que exactamente Clausewitz es la inspiración de la visión, digamos, más importante de la guerra en Occidente. Clausewitz no solamente decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios, pero además decía el objetivo de la guerra es destruir al enemigo con toda la capacidad tecnológica, científica, económica, comercial disponible de los estados.
¿Cuál es la otra visión de la guerra que está en juego en este momento? Es la versión china, que se inspira en Sun Tzu. ¿Y qué es lo que decía Sun Tzu? 1500 años antes de Maquiavel. Decía lo siguiente: la guerra realmente exitosa es la que no acontece a través del enfrentamiento de los ejércitos. La guerra realmente exitosa es aquella que es capaz de vencer al enemigo, primero en su estrategia y luego en su táctica, y anexarlo por entero, no destruirlo. Esa es la guerra realmente exitosa. La guerra que ocurre a través del enfrentamiento de los ejércitos es una guerra que ya causó devastación, destrucción, y aunque sea ganada, ya produjo pérdidas inconmensurables. Entonces, lo que tenemos en el arte de la guerra Sun Tzu en realidad es un complejo y muy elaborado tratado de disuasión de la guerra. Y es exactamente eso lo que está haciendo China en este momento. ¿China forma parte de una carrera armamentista en el mundo? Sí. China hace 10 años representaba el 1 o 2% del gasto militar mundial. En este momento está llegando al 15% del gasto militar mundial. Y Estados Unidos, que representaba el 50% del gasto mundial en todo este periodo, ha caído a un 35%, justamente porque el gasto mundial militar se ha elevado de manera global. Entonces, lo que vemos aquí es un proceso de una carrera armamentista. Inclusive Francia ya dijo, miren, la única forma de tener un poco de soberanía, inclusive frente a Estados Unidos, es ampliar nuestra capacidad nuclear. Y Francia, que es un país que tiene una capacidad nuclear la mayor en Europa, casi el 95% de la energía en Francia es energía nuclear para uso industrial y de las ciudades, etcétera. Entonces, lo que tenemos aquí es una carrera armamentista que es parte de la visión de disuasión de China. Es decir, China, para poder disuadir a potenciales, enemigos, es tener una capacidad nuclear importante y una capacidad militar importante. Y esto lo viene haciendo en alianza con Rusia. Con Rusia se vienen desarrollando no solamente ejercicios militares conjuntos hace mucho tiempo, sino una cooperación en la industria militar y en la tecnología militar. Y Rusia no es cualquier cosa. Rusia fue una de las potencias más importantes del mundo durante toda la Guerra Fría. Rusia en este momento es responsable de la exportación del 20% de las armas a nivel mundial. Es el segundo país después de Estados Unidos. ¿No? ¿Cuál es el segundo país? No porque la guerra de Ucrania le consumió todo y no puede sostener lo que vende. Bueno, según el CIPRI, que es la organización en el norte de Europa, en Estocolmo, que es la organización que tiene los datos más afinados desde mi punto de vista como investigadora, militares, de guerras, etcétera, y es el informe del año pasado. Rusia era responsable del 20% de la exportación de armas a nivel mundial. No sé si en el último año eso ha cambiado, es posible, pero digamos que en términos de fuente de gasto militar y de todo lo que es el análisis de los indicadores de la guerra, yo creo que el CIPRI es lo más fidedigno que tenemos. Lo que pasa es que hay una confusión entre material nuevo y sostener el material viejo que vendiste. Rusia está sosteniendo el material viejo que le vendió a todos los países y que no pudieron transformarse. Europa se transforma dándole todo a Ucrania para que lo consuma todo en la guerra. Lo que está vendiendo Rusia y que no puede abastecer, India ya fabrica lo suyo, es porque no puede abastecer ni su propio frente de batalla. Entonces no puede abastecer a los otros países. Y un detalle: Clausewitz es nivel estratégico, es nivel político. Sun Tzu es nivel táctico. Uno es cómo pelean y Clausewitz es para qué pelean. Clausewitz es el que está al lado de la decisión política. Sun Tzu es el que está al lado del soldado para cómo pelear. Entonces, un libro y el otro no se pueden comparar, son niveles completamente diferentes. Y Clausewitz no solo hablaba del golpe decisorio, sino que hablaba del centro de gravedad. Si vos lográs eliminar el centro de gravedad, se termina la guerra. Y el centro de gravedad de la guerra es la voluntad de los individuos. Si un individuo decide no combatir, se terminó la guerra. Si decide combatir, se va hasta el final.
que es la muerte del individuo, más todo el entorno, que es lo que está pasando en Ucrania. Pero los dos libros no tienen nada que ver uno con el otro. Uno está por debajo del otro. Son dos libros que se escriben con 2000 años de diferencia, de hecho, pero la vigencia de Sun Tzu es tan importante que si uno lee en las entrelíneas de cada discurso el presidente Xi Jinping en ese momento, encuentra un poco de Sun Tzu, encuentra un poco de Confucio y encuentra un poco de Mao. Es que no va a citar Entonces, Xi Jinping no va a citar a Clausewitz, Vamos cerrando. no va a citar a Liderhart, que es británico. Por eso es que yo creo que son dos visiones distintas que representan una política en relación a la guerra muy distintas. Y esas son las visiones que están en juego en este momento y esas son las visiones civilizatorias que están en juego en este momento. Entonces, inclusive cuando se desarrolla el momento previo a la guerra de Ucrania, ¿cuál era la política de China? Hay que resolver esto por la vía diplomática. Rusia se fue a la guerra y China defendía resolver eso por la vía diplomática. Bueno, Ricardo, No puede decir otra cosa. Y el 70% de las universidades chinas, los cursos de relaciones internacionales es realismo. 20% es confucianismo con realismo y el 10% restante es constructivismo. O sea, no adoptaron ninguna corriente de pensamiento, ni de ciencia política, ni de sociología, de nada. Y lo de la diplomacia, obviamente que van a decir que la diplomacia, porque no pueden hacer otra cosa. No te pelees. vamos cerrando. Te digo, no te pelees. ¿Qué me queda? O intervengo y te controlo, o te digo, no te pelees, yo hice lo bueno, te dije que no te pelees. Bueno. Bueno, finalmente obviamente que todo da para más ganas de discutir y todo. Agradecer obviamente nuevamente tanto a Ricardo como a Mónica, como a Lucía, la moderadora. Anunciarles que el miércoles, después de Semana de Turismo, nos vamos a juntar en el Colaboro, porque calculo que todo el mundo se quedó con ganas de decir algo. Eso es sin entrada, es abierto y completamente informal. De alguna manera, esto también quiso darle un marco de poca formalidad en términos de poder compartir con una copa mediante y un plato mediante. Y bueno, y seguir la hora entre los que estamos acá en la vuelta. Y bueno, finalmente, de nuevo, los invito para el miércoles, después de la Semana de Turismo, en el espacio Colaboro, que es el que queda arriba de la cantina del 25, para juntarnos en forma completamente informal. Muchas gracias por este espacio y muchas gracias por este debate tan importante, tan interesante, un debate donde se mantiene el respeto y creo que las ideas se discuten más en profundidad. Entonces, muy agradecida. Buenas noches.